Aristegui recuerda cómo fue censurada durante los gobiernos de Calderón y Peña. Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes panista, también va a prohibir los narcocorridos. ¿Y ahora qué van a decir los medios conservadores? Efectivamente, después de alguno de los capítulos que nos ha tocado vivir, complejos, difíciles, de la relación de los periodistas con el poder político, en este caso, y empresarial, de medios. Y bueno, pues hace 12 años, después de un evento que significó nuestra salida y regreso, por cierto, en algo bastante estrambótico, a MBS en la primera ocasión en tiempos de Felipe Calderón, cuando yo, pues, atendiendo informativamente, hablando lo que ocurrió en aquellos años en el Congreso mexicano, hubo una escena que protagonizó, ¿quién lo dijera?, el hoy presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, en aquel entonces también legislador de la oposición, en aquel entonces, desplegó una manta junto con otros que decía algo así como: si permitirías conducir tu vehículo, tu coche, a un borracho, ¿por qué le permites conducir el país? Era una expresión bastante fuerte y agresiva en contra del presidente de la República de aquel entonces, que era Felipe Calderón Hinojosa. Y pues todos los medios hablamos del tema porque era una manta, y además fue tal el escándalo que se desató. Los panistas reaccionaron, hubo una cosa muy fuerte en el Congreso mexicano en aquel momento, y que al final de cuentas noticiosamente se reportó el asunto, porque además se suspendió la sesión del Senado. Noticiosamente se habló de esta manta y de lo que había desplegado en su momento Fernández Noroña como opositor, agrediendo, pues bueno, más bien cuestionando de esta manera tan fuerte al entonces presidente de la República. En aquel entonces estábamos en MBS, y yo, además de decir, oiga, pasó esto y la manta y dice tal cosa y la sesión se suspendió, yo me permití hacer un comentario editorial formulando una pregunta esencialmente, diciendo que, y todo fue y es en serio, no era una mofa, no era una acusación, jamás afirmé lo que no podía afirmar, ni entonces ni ahora, respecto a Felipe Calderón y el tema de lo que decía el legislador en la manta. Yo lo que dije en aquel entonces, y desató una circunstancia tan grave que implicó mi salida de MBS, porque el presidente de entonces, Felipe Calderón, exigía que me disculpara, asunto que no hice, porque no creo que un periodista deba disculparse por una pregunta pertinente o impertinente, pero pregunta a la que tiene derecho el periodista y sus audiencias. Yo simplemente formulé la pregunta después de disertar sobre la salud de los mandatarios, que la salud de los mandatarios es un tema de interés público y se necesita saber cómo están, qué tal está su salud, qué tal está su condición mental, física, etcétera. En fin, aquella era la disertación respecto al tema de aquella manta, y eso que generó noticiosamente pues un escándalo de cómo es posible que se diga esto del presidente de esta manera por parte de legisladores. Era el tono editorial que prevalecía en aquel entonces. Pero en mi caso particular, preferí no irme por esa ruta editorial de simplemente denostar al opositor que estaba poniendo un cuestionamiento tan grave, sino plantear la pregunta de si eso era verdad o no, y si la presidencia debía informar de la cuestión. Y ese era el tema. Y eso desató pues una situación bastante complicada con MBS, que a su vez estaba presionada por la necesidad de tener una validación de una autorización gubernamental para explotar una banda 2.5, una banda que tenía, o que tiene, bueno, al final la vendió a Carlos Slim. Al final de toda esta historia pasó Felipe Calderón, pasó Peña Nieto, y con Peña Nieto y la Casa Blanca se acabó de romper la relación con MBS, que al final de cuentas nos hizo salir de ahí de muy mala manera y enfrentar un acoso judicial tremendo. Ha sido una larga historia, Alfredo Figueroa, pero efectivamente cuando sucedió lo de Felipe Calderón, se abrió la posibilidad de decir, bueno, a ver, acaba siendo una cosa, el hilo se quiebra por lo más delgado, ¿no? Y lo más delgado son los periodistas, que al final de cuentas somos los que estamos dando un mensaje, informando, etcétera, y los grandes poderes se acaban entendiendo y los periodistas podemos ser decapitados, metafóricamente hablando. Después regresamos a MBS, después vino Peña Nieto, después vino la Casa Blanca, y ya después de que salimos de MBS la segunda vez de pésima manera, por la investigación periodística ya de otro gobierno, que en este caso era el de Peña Nieto y la Casa Blanca de Peña Nieto, es nuestro aniversario número 12. ¿Qué tal? 2 sexenios completos. Y aquí seguimos. Y aquí seguimos. También el día de hoy se aprueba en el Congreso, y quiero agradecer a los diputados el tema de apología al delito, y sobre todo los delitos que se cometen cuando alguien hace cantos alusivos a ciertas situaciones.
Nosotros queremos que la cultura de México siempre sea la cultura de la paz, del respeto, y es lo que va a prevalecer aquí en Aguascalientes. También se hará el llamado, la carta hacia el representante, hacia el artista. Como saben, ya Estados Unidos dijo, quien cante canciones ya les van a quitar su visa y no van a poder pasar. Fíjate, esta historia obviamente ya la izquierda ya no escucha ni ve a Aristegui, obviamente por obvias razones, porque un día golpea a la 4T y al otro día también. Por eso decía López Obrador que estaba decepcionado porque había cambiado mucho Aristegui, pero tiene razón en todo lo que dijo. Curiosamente, quienes la escuchan ahora, por eso ese video no tuvo muchas vistas, fíjate, en el canal de Aristegui no tuvo muchas vistas, porque quienes la consumen ahora son los priistas y panistas, porque están lamiéndose los bigotes esperando una nota en contra de la 4T, porque a eso se dedica ahora ella, y está bien, pues para gustos colores. Pero sí rescato que tiene razón, y nadie se solidarizó, muy pocos se solidarizaron con ella, con Carmen, cuando la censuraron la primera vez con Calderón. Obrador fue de los primeros. Tú no viste a Adela Micha ni a todos esos, estaba en Televisa, imagínate, Adela Micha, la que dice que le duele el país, nunca se solidarizó con Carmen. Esta señora Azucena, que andaba en Monterrey en ese momento en Multimedios, tampoco se solidarizó. Nadie habló de eso, porque iban a perder su trabajo. Si fueron capaces de correr a Aristegui, la de más rating de México, por haber criticado al borracho de Calderón, y todo empezó porque Noroña bien lo dijo, eres un borracho en un cartel, y ella se atrevió a decir, oye, pues es de interés nacional. Por haber mencionado eso, la corrieron de MBS, y después regresa a MBS, y con Peña Nieto, por haber hecho el reportaje de la Casa Blanca, vámonos para afuera otra vez. ¿Y sabes quién está en su lugar ahora? Luis Cárdenas. Nunca la defendió, y ahora viene y dice que está comprometido con la verdad, ahí en su estudio climatizado, cuando sus patrones, los Vargas, echaron miserablemente a Carmen, por decir la verdad. Este país está lleno de censura desde hace mucho tiempo. Llega Obrador y curiosamente ahora dicen que es una dictadura y una censura. Esta Azucena Oresti se salió de Milenio, dice, por las actuales circunstancias, nunca dijo nada. Y Aristegui sí dijo, me corrieron por esto y por lo otro. Y ha habido muchos casos de censura. Son unos hipócritas. ¿Dónde estaba Loret, Broso, Denise Dresser? ¿Dónde estaban todos esos? Y hablando de Tere Jiménez, una mujer que señalamos casos de corrupción de ella cuando era alcaldesa de Aguascalientes capital, pero una cosa es ser corrupto, lo es, pero votaron por ella, ni modo, los hidrocálidos votaron por ella, pero tiene razón, queremos un Aguascalientes en paz. Y lo que me brinca es que los noticieros que estuvieron reventando a Ramírez Bedoya de Michoacán, de Morena, por tratar de prohibir los corridos, narcocorridos, ¿qué le van a decir a ella ahora? Son dos colores diferentes, dos ideologías diferentes, Morena y Acción Nacional, pero quieren la paz en su estado. Nadie les puede venir a decir cómo gobernar su estado, porque cada estado es diferente en México. Yo nada más estoy esperando a esos conservadores ridículos, mezquinos, que se la pasan criticando a Morena, a ver si van a criticar a Tere Jiménez, la panista, por prohibir narcocorridos en Aguascalientes. Dime qué opinas.